Estamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. Tras oficializarse los resultados de las elecciones generales de 2025 en Ecuador, el Consejo Nacional Electoral ha entregado ya las credenciales a los nuevos asambleístas nacionales de Pichincha por el exterior y parlamentarios andinos. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. A esta hora nos acompaña Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Vicepresidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias, un honor siempre, un gusto enorme saludarlo a usted. Cuénteme, tras el cierre ya, o la declaración de los resultados oficiales de las elecciones generales de 2025, ¿cómo estuvo el proceso para llegar ya a la oficialización de los resultados? Bien, primero tengo que destacar la satisfacción que tenemos como función electoral, el hecho de haber concluido prácticamente todo el proceso ya, con entrega de hoy nombramientos a los asambleístas de carácter provincial por la provincia de Pichincha y también asambleístas por el exterior y parlamentarios andinos. Este es ya prácticamente lo último que quedaba pendiente en cuanto a entrega de credenciales, porque esta es una actividad que se ha venido desarrollando en cada provincia por parte de las autoridades de la función electoral. Ya en este momento lo único que está pendiente es la entrega de la credencial al presidente de la República. Ahora se presentaron varias impugnaciones a los resultados presidenciales. ¿Cómo abordó el CNE estas objeciones y qué papel jugó, digamos, en ese proceso el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Se siente satisfecho con el proceso que se dio a cada impugnación? Las impugnaciones que fueron presentadas por la organización política que cuestionaba algunos aspectos relacionados con actas que ellos consideraban que tenían que ser revisadas, en su momento, primero plantearon estas reclamaciones a nivel de las delegaciones provinciales, en el caso de Manabí, por ejemplo, pero fueron resueltas oportunamente. Posteriormente también recurrieron ante el Consejo Nacional Electoral en cuanto a un número de 1000 y pico de actas primero y después un número importante de actas que, sin embargo, fue desechado por temas de presentación de la información, etcétera. Pero en todo caso, como obligación del Consejo Nacional Electoral es atender los recursos en la medida en que estos se ajusten a lo que determina la norma. Ellos, como organización política, también recurrieron al Tribunal Contencioso Electoral como última instancia también. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral desechó la petición por cuanto todavía estaba en conocimiento el mismo tema a nivel del Consejo Nacional Electoral y no procedía una situación de esto. Por lo tanto, se desecharon ya, primero por parte del Consejo Nacional Electoral y también por parte del Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, ya no quedaron recursos por ser atendidos y los plazos obviamente se agotaron. Ahora, leía que un informe que presentó el Club de Observación Electoral que hablaba de que seguridad, desinformación, estados de excepción y deficiencias logísticas figuraban entre los principales desafíos estructurales detectados durante el balotaje, pero que sin embargo se precisó que pese a estas deficiencias no se registraron indicios de fraude alguno, es decir, ratifica lo que ahora estamos conversando. Sin embargo, sí dijo que había que corregir algunas falencias y mejorar la planificación y fortalecer la confianza pública en futuros comicios. ¿Cómo se siente ante esas, esos argumentos o esos pedidos de mejora que han hecho los organismos observadores? Primero, muy satisfecho respecto a las conclusiones de los organismos internacionales que estuvieron haciendo observación en cuanto a que fue un proceso limpio, transparente, sin ningún viso de alguna situación que pudiera alterar la voluntad popular. Hay aspectos que son resaltados en los informes de especialmente OEA y Unión Europea en relación a, por ejemplo, estado de sitio en un momento dado determinado por el gobierno,
temas relacionados con temas de violencia en determinados sectores, pero al final del día todas estas situaciones en ningún caso afectaron el proceso electoral. Nosotros tenemos la satisfacción de que esta segunda vuelta es una de las que menos ausentismo ha tenido, en la que menos votos blancos han existido, en la que se desarrolló dentro de un ambiente de paz y tranquilidad absoluta, no hubo ninguna circunstancia. Y por supuesto, siempre situaciones que organismos electorales internacionales, de misiones de observación electoral han podido resaltar, pero que al final del día concluyen en que nada de estas situaciones afectó lo importante. La voluntad popular se respetó y quienes fueron elegidos es porque tuvieron la confianza del elector. Ahora, pero hay muchos puntos que mejorar y sobre todo es el tema que se criticó mucho era el manejo de la publicidad que no se podía controlar en redes sociales y esas cosas en las que estamos fallando mucho y ya se reclama desde elecciones pasadas incluso. Importante destacar el hecho de que la buena noticia es de que hoy día se está revisando el Código de la Democracia. Conocemos que en la Asamblea Nacional se está analizando. La mala noticia, desde mi punto de vista, es que no se tocan en profundidad aspectos muy importantes relacionados al Código de la Democracia propiamente dicho. El tema del control de campañas electorales, por ejemplo. El tema de la... ¿Cree que el debate es muy superficial en la Asamblea? Tenemos que reconocer que muchas veces las reformas se ajustan más al peso del interés político de quienes tienen mayorías dentro de la misma Asamblea Nacional. El ejemplo nos ha dicho, por ejemplo, que cuando les interesa el método de Hunt, quieren el método de Hunt. Cuando les interesa el método que no es Hunt, obviamente se van por ese método. Pero no hablan nada en relación a, por ejemplo, control de campaña electoral. Y hay otros vicios y defectos. Y yo he manifestado en más de una ocasión que el Código de la Democracia tiene unos vicios tremendos que tienen que ser revisados y que al amparo de esos vicios las organizaciones políticas también van moviéndose en cuanto a ajustarse y aprovecharse. Mire, por ejemplo, y yo lo repito, se establece una norma, y esta es una última revisión, que las organizaciones políticas que se alían para presentar una sola candidatura, el porcentaje que obtiene esa candidatura se le adjudica a cada uno de los participantes de esa asociación, por llamarla de alguna manera, ¿verdad? Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Que son un grupo de organizaciones políticas pequeñitas que se unen a uno grande y se benefician de ese porcentaje, que no solamente tiene que ver con la subsistencia para seguir viviendo como organización política, sino también tiene que ver en un momento dado para efectos de lo que es otros aspectos relacionados a lo que dice la norma. Pero eso no nos permite, o no permite, que en algún momento dado la aplicación de la ley para ir desbrozando el número de organizaciones políticas, que es muy importante hacerlo. Claro que sí, tenemos tantas organizaciones políticas que realmente tienen menos del 1% del apoyo popular y que es realmente un absurdo tenerlas vigentes todavía. Mire usted que en una sesión de pleno que hemos tenido ayer, no me recuerdo el número, si eran algo más de 15 o un poco menos de 20 organizaciones políticas que solicitaron ser reconocidas. El Pleno del Consejo Nacional Electoral no las reconoció porque tienen vicios y defectos respecto a su organización, pero quiere decir que todavía ejercen presión sectores políticos por tener estas organizaciones políticas. Y estoy hablando de organizaciones políticas de carácter nacional. Pero es que también los requerimientos para formar organizaciones políticas son muy suaves, son muy Pero es ahí leves. donde la ciudadanía tiene que estar haciendo su chequeo, su control, para que justamente evitemos que se hagan reformas que no nos sirven de nada, sino que se hagan las reformas de fondo que son las que necesitamos en cuanto al control de la campaña electoral, de la publicidad electoral, en cuanto a la eliminación de partidos que no sirven de nada, sino para venderse o comprarse al buen postor, pero nada más. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ahora, se me acaba el tiempo, ya me están diciendo que tengo que cerrar, pero me gustaría hablar del tema también de las entregas de credenciales. Escuchaba a la presidenta Tamaín que hablaba que ha habido una buena representación de jóvenes en la Asamblea, importante. ¿Qué porcentaje de representación de jóvenes tenemos? Importante esto, entre 18 y 39 años de edad
es aproximadamente el 71 asambleístas elegidos. Esto es muy importante. Entre 30 y 39, 51. Entre 18 y 29, 20. Esto significa que la presencia de jóvenes en esta próxima asamblea es muy significativa. ¿Y de diversidad? También. Diversidad, bueno, se ajusta definitivamente al porcentaje de hombres, mujeres y obviamente sectores de la sociedad, pero lo importante lo que destaca aquí, más es la juventud. Lo que se destaca es cómo las organizaciones políticas presentaron listas dándole mucha importancia a la participación de jóvenes. Eso es importante, ojalá haga un cambio, ¿no? Ojalá lo haga. Depende de las organizaciones políticas, pero no solamente en candidatizarlos, en formarlos. Porque si no, simplemente se aprovechan muchas veces de llenar espacios, pero necesitamos jóvenes formados que vayan a hacer presencia y que puedan discutir con frontalidad, con preparación, capacidad y con mucha preparación por los grandes intereses del país. Enrique, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Siempre a sus órdenes. Nos acompañó Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Notimundo a la carta.